Quiero agradecer efectivamente a la Asociación Dr. Miguel Dragone por esta oportunidad y dentro de la asociación a quien la preside honrosamente, que es Fernando Pequeño, por esta distinción de poder dirigirnos sobre un tema que es tabú en la provincia de Salta y en la Argentina casi todo. Si no fuera por el esfuerzo de personas como Fernando, como Enrique Díaz o como Clavijo, y acá también en Salta como Ayllón y otros compañeros, esto tampoco estaría en la agenda de los ciudadanos de Salta. También sería escasa la motivación que existiría. Y esta motivación es lo importante. Porque nosotros cuando estamos motivando a la gente le estamos diciendo pregunten, investiguen, averigüen, vean por qué sí, vean por qué no a la sindicalización policial, a la sindicalización penitenciaria. Que la gente ausculte lo que dice la otra gente, lo que dice el policía y lo que dicen nuestras normas jurídicas. Porque no tenemos ningún miedo en motivar, porque no tenemos nada que ocultar. Muy por el contrario, como se dijo acá claramente por parte del compañero Díaz, la ignorancia es políticamente el arma más importante que se tiene para sojuzgar a los que quieren otros derechos como el resto de la sociedad. Y nosotros no estamos en favor de la ignorancia. Por el contrario, estamos compelidos a que la sociedad estudie, sepa cuáles son sus derechos. Es al revés de lo que se oponen a lo que nosotros pensamos, a lo que ellos están militando, a lo que ellos están consiguiendo. ¿Y por qué se manejan de esta situación? Tendremos que preguntarnos por qué la dirigencia política argentina, y subrayo la Argentina, tiene una posición como esta, una posición donde a los trabajadores policiales, como lo han definido, porque esos son trabajadores policiales, se le está negando el acceso a la sindicalización. Yo creo que hay dos razones que están conviviendo en este estado. Una, de muchos, aunque no parezcan, de ignorancia. Y otros, de incomprensión. No se considera a la agente policial, en cualquiera de sus rangos que fuera, como un empleado público, como una persona, como un sujeto de derecho. Se lo considera únicamente como un instrumento. No hay calidad humana en la visión hacia el agente policial, en cualquiera de sus roles. Hay una utilización del agente policial para lo que conviene para los distintos momentos históricos y políticos en que puedan ser usados. Si no, ¿por qué le hacen creer a la policía, por ejemplo, que es una fuerza militar, cuando en los papeles decimos que es una institución civil? ¿Por qué le hacen creer a los policías de que ellos tienen subordinación y valor exclusivamente en la relación con la fuerza? Jamás dice derechos. ¿Por qué le hacen creer a los policías y a los guardias penitenciarios que son distintos a la sociedad, que son distintos al vecino, que ellos tienen que vivir, como decía el compañero Clavijo, en guetos
y no integrarse a la comunidad porque son privilegiados por el Estado en una superestructura inexistente. Y les conviene que esa perspectiva de visión la tengan en función de la utilización para sus fines políticos. Y porque también dentro de la estructura ideológica, dentro de la estructura institucional de algunos dirigentes, y que son los que están manejando los distintos estamentos políticos de la nación, creen de que el autoritarismo que han abrevado en la larga historia de procesos autoritarios de la Argentina le ha dejado a ellos un surco del cual no pueden salir. Y se comportan en algunos aspectos exactamente igual que los autoritarios que ellos dicen denostar. Ocurre y ocurre certificadamente. Cuando yo he planteado con el compañero Jorge Guaymás este proyecto, el señor gobernador de la provincia dijo de que es inconstitucional porque la Constitución le prohíbe a la policía agremiarse. Yo le he dicho al señor gobernador que leemos constituciones diferentes. Yo leo la Constitución de la Nación Argentina y la Constitución de la provincia de Salta. Y puedo abrevar en los artículos de nuestra Constitución de que no hay ninguna prohibición para ningún tipo de organización civil, ni siquiera militar, que impida la agremiación. Más aún, el artículo 14 bis de la Constitución Nacional expresamente dice de que los argentinos pueden agremiarse conforme sus profesiones o funciones. Entonces, no existe ninguna imposibilidad de orden constitucional. Solamente existen, sí, prohibiciones de orden legal, establecidas en leyes de orden nacional y de orden provincial. Y esta es precisamente lo que la compañía de infantería, lo que la compañía de investigaciones, lo que la división de moralidad, lo que todos los policías tienen que conocer, que no hay constitución alguna que le impida ejercer sus derechos. ¿Qué diferencia existe entre un trabajador que trabaja en una empresa metalúrgica y un trabajador que porta el birrete o la gorra? Únicamente la función que desarrolla, lo técnico que realiza. Pero en ambas situaciones, la persona está porque quiere la contraprestación de su esfuerzo personal. Pone el esfuerzo precisamente en función del objetivo del que lo emplea. El metalúrgico para hacer lo que corresponda, rueda de tren, reja, lo que fuera. Y en la policía para actuar como describieron los compañeros acá, en la prevención, que también se hace prevención en la policía, y en la persecución del delito. Y no en el juzgamiento, en la persecución. Entonces, cuando estamos diciendo en estos términos, es que todo policía debe de conocer realmente lo que está ocurriendo con él y lo que le están negando. Y decían bien, que esto se trata de derechos humanos, y efectivamente es así. ¿O no es un derecho humano el sentirse escuchado? ¿O no es un derecho humano el sentirse respetado? ¿O no pasa por los derechos humanos el discutir las condiciones laborales? ¿O no es esencial en la relación de empleo la discusión de los salarios? ¿Y por qué el metalúrgico lo puede hacer y por qué el policía no lo puede hacer? Porque le lavan la cabeza al policía para que el policía crea que es lo que dije antes, nada más que un instrumento. No es una persona merecedora de derechos.
Y ese es el eje sobre el que hay que trabajar. Porque es mentira que los constituyentes de cualquier momento histórico hayan reflejado como un capricho de minucio para los que llevan gorra. No es cierto. Y tenemos que incorporar, así como decimos el respeto de los policías a los civiles, el respeto de los civiles a los policías. Y lo vamos a respetar más y mejor cuando ellos sean partícipes de una doctrina que los iguala con el resto de la sociedad. Cuando ellos no se consideren diferentes. Cuando ellos se consideren que el arma que lleva es la prolongación de la autorización social para la custodia. Cuando eso ocurra, estaremos en otra situación con los compañeros policías. Estaremos en la situación real como queremos con el resto de los compañeros trabajadores. Yo no conozco ningún policía que pretenda, cuando ingresa a la escuela de cadetes, a la instrucción, pensar en que quiere corromper, en que quiere sacarle la plata a los vecinos, en que quiere hacer negociaciones incompatibles con la fe pública. No conozco ninguno de ellos. Sí podrá ocurrir que reciban un ejemplo. Sí podrá ocurrir que las necesidades lo lleven, en algunos casos, a una situación de esta naturaleza. Y ahí estará presente que únicamente la conciencia moral de cada uno de los trabajadores. Pero nosotros queremos sumar a esa conciencia moral la conciencia del trabajador. Y eso se consigue a través de las estructuras gremiales, donde el trabajador estará incorporado precisamente en el conocimiento de sus derechos, que no los llevarán precisamente en caminos que estén marginando los derechos y entrando en la corrupción. Porque también un policía que sabe que tiene un sindicato no estará obligado a ser partícipe de las exacciones ilegales, de las torturas, porque sabe que si se niega, como decían acá, a la supuesta obediencia debida, habrá un sindicato que lo respalde, habrá una organización de ellos mismos que puedan enfrentarse frente a lo que es manifiestamente indecoroso, delictual e inmoral. Eso es también la defensa profesional que se hará de los compañeros. Porque estaremos a pie juntilla con los otros gremios en la defensa de los intereses sectoriales. ¿Por qué no participaremos conjuntamente con los camioneros, con los pasteleros, con los panaderos en la CGT? ¿Por qué no nos uniremos? Y cuando tengamos un policía satisfechos en sus derechos, la sociedad será más segura, más cristalina, menos tendenciosa. Será una hermandad, no una cuestión de temor, no una cuestión de atropello, no una cuestión de vejámenes. Cuando nosotros decimos, y fíjense qué bien lo que dijo Fernando al comienzo de esto. Yo antes consideré conjuntamente con la familia que no se debía hablar de mi abuelo, que no se debía hablar de lo que estaba pasando. Mi abuela, silenciosa y sola, concurría a celebrar, a encargar la misa para el abuelo. Y luego dijo, me comí esto del mensaje liberal, pero después despertó y empezó a conocer qué era su abuelo, qué era Salta, qué es lo que pasó. Y hoy es un dirigente político que puede claramente decir que nací desde el equívoco y estoy en la búsqueda de la verdad, de la conciencia. Esto es lo mismo que pasa con la policía. Nacen del equívoco, pero podemos llegar a la certidumbre. Podemos llegar a la certidumbre.
¿Qué constitución es la que dice que prohíbe al policía ser sindicalizado, que prohíben al guardiacárcel ser sindicalizado? Ninguno. Más aún, la Constitución de la provincia de Salta expresamente dice en su artículo 65: el Estado provincial se garantiza a los agentes públicos, el derecho de organizarse libremente en sindicatos que pueden, 1, concertar convenios colectivos de trabajo, 2, recurrir a la conciliación y el arbitraje, 3, ejercer el derecho de huelga conforme a la reglamentación que asegura el mantenimiento de los servicios públicos esenciales. Esto lo tienen gremios como judiciales. ¿Se puede en una provincia, en una nación, vivir sin justicia? No. ¿Lo tienen los enfermeros? ¿Se puede vivir sin sanidad? No. ¿Lo tienen los que proveen de energía eléctrica? Lo tiene todo el mundo a estos derechos. ¿Cuál es la razón que dicen, por ejemplo, que el policía va a hacer una huelga y es portador de armas? Pero por supuesto que es portador de armas. ¿Y quién le dio el arma? ¿Quién le dio el arma? Le dio el Estado. ¿Y por qué le dio el arma? Porque conforme los paradigmas que había para que el cadete, para que el aspirante ingrese a la fuerza policial o a la fuerza de guardiacárceles, ha aprobado claramente las normas y los parámetros para que sea un portador seguro del arma, para que el arma, como el sable, no sea sacada sin razón y no sea guardada o envainada sin honor. Porque para eso le dimos precisamente. Porque le dimos, como dije antes, una prolongación de la sociedad de el arma. Es el último de los recursos que usarán. Pero antes está, como bien dijeron acá los compañeros, la autoridad. Está presente la autoridad de la policía. ¿Y la autoridad qué es? ¿Es el galón? ¿Es el uniforme azul o negro? ¿O la autoridad? Son dos cosas. Eso, pero además la legitimidad de la acción, la legitimidad de la propuesta, el reconocimiento del inferior y de la sociedad, del inferior en jerarquía y de la sociedad en general, para que se sepa que lo que hace el policía es respetable. Y ahí está la autoridad. Porque lo que dice no es un abuso, porque lo que está haciendo es una entrega, porque una entrega al servicio de la comunidad, porque lo que está esperando es una respuesta adecuada en el bien común. Entonces, ¿por qué en Salta, y no quiero seguir extendiéndome, por qué en Salta hoy existe la imposibilidad legal de que estemos presentes frente a la sindicalización policial? Porque el proceso de reorganización nacional en el último gobernador de la provincia, el contador José Edgardo Plaza, ha sancionado y promulgado en los fines de octubre o principios de noviembre las leyes 6.192 y 6.193. La 6.192 la hemos reemplazado en la legislatura por la ley actual, la ley orgánica de la policía, con muchas ventajas con respecto a la anterior. Pero esa era una norma que nos dejó el proceso, la 6.123, y está sembrada la República de normas de esa naturaleza. Está sembrada la nación
con las normas que impiden legalmente el ejercicio. Por eso Ayllón, cuando decía ¿dónde está la imposibilidad?, están en esas normas. En un inciso, en el artículo 28, inciso F, nada más, donde dice la actividad gremial y la actividad política partidaria. Y me corrijo en este caso al compañero Enrique Díaz cuando dice que está prohibida la acción, el pensamiento político y la acción política. Lo que está prohibida es la acción política partidaria, pero no la política que es inmanente y trascendente al hombre. Entonces, cuando nosotros decimos de que la imposibilidad surge de todo lo que ha sembrado el proceso, ahí no se sonroja la dirigencia política nacional o local. Hacen la vista gorda, porque le interesa la utilización de los hombres sin pensamiento, sin derechos, sin actitud de comportamiento unificado, porque les interesa que la orden sea cumplida cualquiera fuera ella. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Investigar hasta donde pudimos y encontramos que únicamente eso que señalaba el subcomisario o comisario Ayllón era el impedimento. Pero ese es el impedimento legal. Ese es el impedimento que donde dice gremial, que no puede regresar día gremial, se lo deroga y listo, sería una palabra. Mire qué sencillez. Pero el problema es las estructuras que son parecidas a las que generaron estos mecanismos, parecidas al autoritarismo que dejó el proceso. Y ese es el problema. El problema es que los tipos hablan, algunos desde el desconocimiento y otros de la subordinación y valor frente al gobernador. Y el gobernador ignora, parece, y si no ignora, está contento con que la policía sea subordinación y valor. Y no es así. No debe ser así. La policía es un instrumento de la sociedad civil para el resguardo de la sociedad civil y no para el gobierno de turno. Por eso algunas veces ustedes habrán escuchado, los gobiernos pasan y las policías quedan. Y así debe ser. Los gobiernos pasan y las policías quedan. Porque efectivamente la policía es parte de la sociedad. Y al ser parte de la sociedad no se le exige otra cosa que el mismo comportamiento y los mismos derechos y obligaciones que el resto de la sociedad. Creemos que así como existe en Europa, en Francia, en España, como existe en Italia, como existe en Polonia, en Bulgaria, como existe en Malta, como existe también en América, en algunos estados de los Estados Unidos, y con el aplauso generoso de Uruguay, en Latinoamérica, queremos lo mismo por el momento para el pueblo de Salta. Esto es el comienzo de un sector, pero esta lucha ya Ayllón la lleva años, y compañeros de Ayllón y de otros compañeros, años también, pero se están sumando, no se están sumando, y estamos, como dijimos al comienzo, motivando, y esta motivación no tiene fin, porque el policía es un ser humano, porque el policía es un civil que está con la prolongación. Y yo les pregunto, esa arma de la que hacen referencia tanto cuando decimos que sí pueden hacer huelga conforme al artículo 65, garantizando servicios mínimos esenciales, lo mismo que se hacen en las clínicas, que se hacen en distintas instituciones esenciales. Digo, cuéntenme ustedes que el peligro dice que ¿cómo va a hacer huelga un policía que calza un arma? Pero si hace policía le dimos 30 años el arma, que se volvió loquito después. Salió a disparar como si fueran cohetes. Pero por favor, yo pregunto, a esto que están diciendo del arma de los policías,
a ver a qué ejército, a qué marina, a qué fuerza aérea, a qué cuerpo de ejército, a qué división, a qué brigada, a qué batallón, a qué soldado, después de los golpes militares, se le quitó el arma. Y existió una degradación peor en las instituciones y en la sociedad que las producidas por los golpes militares. Ninguna. ¿Se le quitó el arma alguna vez? Pregunto, después del ejemplo de haber hecho nada más ni nada menos que el atropello legal y humano más grande que los países pueden enfrentar. No se le quitó. Entonces, resulta de que el policía, porque tenga el derecho a huelga, tenemos el cuco. Si lo que hicieron los golpes militares, siguen con el arma. Y lo siguieron al otro día de que asumió el mismo presidente. Es decir, no nos comamos las frases repetidas, hechas, y no creamos en los tabúes. Estamos motivados para conocer la razón y la verdad. Y la razón y la verdad es que el trabajador policial es un hombre de derecho. Y como ser un hombre de derecho, tiene el derecho a sindicalizarse. Muchas gracias.